Sí, supongo que sí. Egun on guztioi, mila esker etortzeagatik, gaur goizean lehenengo mailaren gaia honako hau izango da. Kultur eta erlijio aniztasunaren kudatzea etorkizunerako gakoak. Gure artean, Natalia Andújar eta Izaskun Sáez de la Fuente daude gai hau jorratzeko. Buenos días a todas y a todos. Os damos la bienvenida al segundo día de las jornadas sobre inmigración e integración en el País Vasco, los retos de la integración y la diversidad, organizados por Biltzen Ikuspegi. Hoy hemos organizado la jornada con dos sesiones. La primera de ellas es la gestión de la diversidad cultural y religiosa, claves de cara al futuro, que es la que vamos a presentar ahora. Y después del café, bueno, haremos una pausa a las 11, de 11 a 11 y media, y a partir de esa hora tendremos una mesa redonda sobre los retos en el ejercicio de la ciudadanía, participación de las personas inmigrantes. Y a la 1:30 tendremos la clausura de las jornadas. Pues bien, doy paso ya a esta sesión sobre la que vamos a reflexionar, como os decía, sobre la gestión de la diversidad cultural y religiosa, claves de cara al futuro, como os decía, de la mano de Natalia Andújar, Junta Islámica y Red Musulmanas, que nos hablará sobre los retos de España. Y a continuación hablará Izaskun Sáez de la Fuente del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, que lo que hará será darnos un enfoque en clave sobre los retos en Euskadi. Por una parte, Natalia Andújar, os comento un poco su currículum para aquellos, muchos de vosotras y vosotros ya la conocéis, pero para los demás. Es licenciada en Lingüística General por la Universidad de Barcelona, directora de Educaislam, forma parte del panel de expertos de la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas, ha sido directora de Web Islam, primer portal islámico en lengua castellana, y en 2010 fue galardonada con el premio CEDAR a las 10 mujeres musulmanas europeas influyentes. Ha colaborado en numerosos libros y publicaciones, entre las cuales podemos destacar La emergencia del feminismo islámico, El Islam y el mundo árabe, Heterogeneidad y cambio y Los fundamentalismos. Ahora también voy a daros, para aquellos que también ya conocéis a Izaskun Sáez de la Fuente, pero para aquellos que no la conocéis, es doctora en Ciencia Política y Sociología por la Universidad del País Vasco, es miembro del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. En este centro ella es la directora del Máster de Ética para la Construcción Social y también pertenece a su equipo de investigación de ética aplicada a la realidad social. Ahí mismo también imparte docencia en grado y en posgrado sobre opciones críticas frente a la vida social y ética cívica y profesional, y sobre teorías políticas contemporáneas desde la clave de la justicia. Sus investigaciones pivotan sobre la ética sociopolítica, la interculturalidad y la perspectiva de género. Bueno, pues una vez presentadas, vamos a dar paso a la intervención primero de Natalia Andújar. Si os parece, un poco para organización de esta mesa, van a hacer las dos las exposiciones, y a continuación tendremos pues, los últimos media hora, 20 minutos de debate. Cuando quieras, Natalia. Hola, buenos días. Iba a decir buenas tardes, no, buenos días. Es que ayer llegué tarde en el avión y todavía estoy un poco aterrizada, ¿no? Bueno, pues agradecer a los organizadores, a Ikuspegi, a la Universidad del País Vasco, al Gobierno vasco, a todos los organizadores y a vosotros por estar aquí un día laboral. Y bueno, siempre con estas cuestiones es difícil porque en poco tiempo tenemos que condensar y sintetizar lo más importante cuando
Al final terminamos, bueno, lo que hemos preparado siempre nos quedamos con la impresión de que nos hemos dejado en el tintero muchísimas cosas. Mi objetivo no es abordar todo lo relativo a la diversidad religiosa y cultural, eso sería demasiado ambicioso por mi parte, pero sí apuntar algunas líneas de reflexión, más que respuestas cerradas, sino líneas de reflexión un poco con la perspectiva bueno, desde la transición hasta hoy en día, qué modelos hemos ido paulatinamente conformando a lo largo de esta historia reciente, pero yo lo voy a hacer no desde un punto de vista académico, sino un poco por el perfil que habéis oído en mi presentación, pues como activista, miembro de una comunidad musulmana, en el que somos una mayoría de dirigentes mujeres además, y nos situamos, bueno, nos hemos situado desde una posición de activismo público, con el uso de los medios de comunicación, etc. Así que yo reivindico la subjetividad de nuestro trabajo, que es un poco lo que se nos suele acusar a los activistas, que no tenemos la suficiente distancia objetiva como para valorar las acciones que se hacen, ¿no? Pero bueno, para no especular en excesivo y dar una idea demasiado personalizada de estas cuestiones, pues suelo remitirme a informes, a estudios que avalan un poco o desmienten nuestras impresiones. Yo me voy a centrar no solamente en la diversidad cultural y religiosa desde un punto de vista de la inmigración, aunque me consta que es el paraguas, digamos, de todas las temáticas que se abordan en estas jornadas, sino que voy a ampliar el punto de mira sobre la diversidad religiosa y cultural, pero no solo y exclusivamente los fenómenos migratorios. Evidentemente, el grueso de las cuestiones que abordan todo lo relativo a la diversidad cultural y religiosa tiene que ver con la inmigración por una cuestión sociológica y cuantitativa, pero quizás dentro de unos años pasará como en otros países de la Unión Europea, en el que el colectivo, en este caso yo me voy a centrar por mi experiencia personal en el colectivo musulmán, pase a ser mayoritario el propio del país y que no tenga que ver con inmigración. En el Estado español todavía tenemos la mirada demasiado puesta en el tema migratorio, como si fuera algo fijo, ¿no? Algo constante, que bueno, hay un ente inmigrante que tiene la misma identidad, que tiene la misma manera de comportarse, que se relaciona de igual modo con los demás por el hecho de ser inmigrante, sin tener en cuenta que hay distintos flujos migratorios que se superponen. No es lo mismo los primeros inmigrantes que llegaron recientemente, o sea, los primeros en el origen, con los recientes, con las segundas, terceras generaciones, esa terminología tan poco respetuosa, ¿no?, de la ciudadanía, que hace que eternamente los hijos de inmigrantes sean eternos y siempre, yo he vivido muchos años en Francia y siempre se hace la distinción, se pone el adjetivo, el calificativo d'origine, de origen. Bueno, y que los demás no tenemos origen, ¿no? Como que tiene que estar connotado siempre el inmigrante, digamos, de fuera de la Unión Europea, porque, bueno, muchas personalidades, en el caso francés, pues son de otro origen que no es francés de pura cepa, ¿no?, como diríamos, pero no se connota al que es marroquí, al que es argelino, al que es del África negra, senegalés, etcétera, pero a lo mejor al que se llama Valls o se llama López o se llama de otra manera, no se le connota como de origen no francés. Bueno, hecha esta primera disquisición, voy a centrarme en el papel que tengo aquí y luego, si os parece, en el debate pues podremos abrir otras líneas de reflexión. La diversidad cultural y religiosa es una cuestión poliédrica que no puede ser abordada únicamente desde el punto de vista de la inmigración y los flujos más o menos constantes que ha habido a lo largo de la historia reciente del Estado español. En general, hemos identificado los retos que nos plantea la acogida de nuevos ciudadanos desde un punto de vista simplista y casi exclusivamente desde la preocupación por la seguridad ciudadana, obviando que estos nuevos o no tan nuevos ciudadanos deben sentirse seguros para formar parte de la sociedad, no solo desde un punto de vista económico, es decir, no solo asegurar la prioridad número uno para cualquier inmigrante económico, puesto que en el Estado español recibimos sobre todo eminentemente emigración económica, no hay fuga de cerebros. El tipo de colectivo musulmán que tenemos en el Estado español no es como el de Canadá ni Estados Unidos, que son pues élites o son personas que trabajan, no todos evidentemente, estoy generalizando, pero hay un perfil, digamos, distinto, pueden ser más refugiados políticos, y aquí es eminentemente, siempre hablo desde la generalidad, pues migración económica y sobre todo el Magreb por la proximidad geográfica.
Bueno, pues como decía, no solo debemos pensar en la seguridad del inmigrante desde un punto de vista económico, que tenga un trabajo, que tenga un lugar donde vivir, o sea, poder disponer de una vivienda digna, sino que en un sentido amplio la seguridad que tienen que tener mediante el respeto de la dignidad humana. De nada sirve tener un contrato laboral si luego sufres acoso laboral por ser inmigrante, etcétera, ¿no? O sea, lo que yo digo dignidad humana en un sentido amplio, ¿no? Cómo te relacionas con los demás, cómo eres visto, incluso ya no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito médico. Ayer justamente en una cena que nos hemos reunido los ponentes comentábamos el tema de la asistencia médica, ¿no?, hacia inmigrantes y cómo se está poniendo de relieve que hay un aumento del llamado síndrome de Ulises, este mal que aqueja a los inmigrantes en enfermedades, por ejemplo, como la depresión crónica, pero relacionada con su condición de inmigrante, que se agrava en su caso, ¿no? Es decir, que solamente abordarlo desde una cuestión de economía y de que tengan trabajo sin tener en cuenta todas las otras dimensiones del ser humano, pues es una visión bastante parcial. Luego tenemos los trillados debates en torno al relativismo cultural versus multiculturalismo, esos eternos debates, sobre todo en las corrientes feministas, ¿no? Hasta qué punto el respetar una cultura nos hace cómplices de ciertas prácticas machistas, o si luchamos contra el machismo de esas culturas estamos yendo contra el multiculturalismo y estamos validando ciertas tesis de la ultraderecha, ¿no? Ese siempre callejón sin salida perdón, en el que nos encontramos, y fijaros que yo digo nos encontramos las feministas, que tenemos incluso ciertas reticencias dentro de la gran familia feminista para que las musulmanas formen parte de esa familia que digo yo feminista, por el hecho de ese falso dilema entre el relativismo cultural o defender un modelo multiculturalista. Cuando, por citar a una historiadora musulmana que se llama Leila Ahmed, que vive en Estados Unidos, ella dice que a las feministas occidentales no se les exigió que renunciaran a su cultura para emanciparse, ¿no? Que en todo caso deberían ser las propias mujeres musulmanas las que decidan qué parte de la tradición las oprime y qué parte de la tradición deben conservar porque es positiva y no produce una fractura interna tan fuerte que les haga elegir entre formar parte de una comunidad o estar fuera de esa comunidad, que es un poco la disyuntiva a la que se encuentran. Bueno, pues ese trillado debate interminable en el que nunca llegamos a una conclusión satisfactoria, las identidades fijas versus las identidades múltiples, qué es ser español o qué es ser vasco. Yo, como condición de inmigrante durante más de 10 años en Francia, a mí, pues, por ejemplo, se me ha dicho que no pronuncia exactamente con el acento parisino o que mi apellido tenía una connotación extranjera, Andújar, bien español, pero en cambio mi segundo es muy francés, Chevrolier, pero claro, se omite porque en Francia solo se usa un apellido, etcétera, ¿no? Es decir, el hecho de que te comportes, pienses, sientas o digas lo que digas, lo dices en función de tu origen o de tu nacionalidad y no porque sea tu personalidad, como si cualquier persona, por el hecho de tener una nacionalidad, eso explicase cualquier comportamiento. También cada vez pues, este tipo de debates son más enconados y no resuelven las cuestiones de fondo que nos interesan, ¿no? Como son, y yo después de ese que digo yo como una cortina de humo que no nos permite ver el problema de fondo, lo que realmente nos interesa es denunciar la imposición de unas políticas migratorias que atentan contra los derechos humanos. Esa es una de las cuestiones clave. El hecho de que las personas inmigrantes no pueden votar, pero tienen que pagar los impuestos. El prejuicio que identifica sistemáticamente a alguien que no profesa la religión católica y se le identifica con una persona inmigrante constantemente. Yo, a mí, si me preguntan si soy musulmana, automáticamente me dicen de qué país soy, ¿no? O sea, el concepto de que solo puedes ser, si eres de aquí y eres creyente, solo puedes ser católico, ¿no? Bueno, pues toda esa serie de cuestiones y también el tan traído y llevado debate de este verano con el burkini, que no voy a entrar en eso porque ya me comería toda la sesión. Pero después de todo ese debate y además en verano, cuando bueno, parece que no haya noticias y hay que alimentar el tema de los medios de comunicación, pues lo que no se puso quizá de relieve era el momento en que salía ese tipo de polémicas. Estábamos en un momento en el que Francia está en un estado de emergencia.
en un momento en el que se están vulnerando los derechos básicos de la ciudadanía. Ese es el momento en el que surgen esas polémicas. Y más allá del trapito sí o trapito no, eso es lo realmente inquietante, que luego hay una ola expansiva en el resto de países europeos que también se contaminan de ese debate viciado. Bueno, y aterrizando un poco en cosas más concretas, como decía, me voy a basar en algunos informes para que tengamos datos de primera mano y no especulemos sobre que se nos suele acusar que tenéis una postura victimista a los musulmanes, etcétera, ¿no? Y que, bueno, como decía en una entrevista el año pasado, cuando lo de los atentados del Bataclan, preguntaron al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, si la islamofobia, qué pensaba sobre la islamofobia en el Estado español, y él decía que no existía, que aquí en España no somos racistas y que entonces no había islamofobia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos dicen los informes? Tanto a nivel europeo como nacional, nos indican que hay una crisis de valores en Europa, cuya principal consecuencia es el aumento de los delitos de odio. En 2015, el primer delito de odio en el Estado español fue el racismo, y incluiríamos la islamofobia dentro del racismo, y registraba ya el 40% de los casos. Por primera vez, el primer delito de odio pasó a ser el racismo, frente a otros delitos de odio como homofobia o discriminación por cuestión de género, etcétera. Ha pasado a ser el primero. Y como ahora veremos algunas conclusiones de un informe de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, pues los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera, sobre el tipo de casos de islamofobia. El 5,3% fueron agresiones contra personas, el 5,3% vandalismo contra mezquitas o lugares de culto, el 4% incidentes contra la construcción o apertura de mezquitas, el 19% fueron actos contra las mujeres por su indumentaria, el 21% por ciberodio y el 3,4% contra los refugiados y finalmente 3,4% la instrumentalización negativa del Islam y los musulmanes durante las campañas electorales. Bueno, como vemos, ahora os lo voy a poner mejor, que así nos haremos una idea, porque las cifras sin el gráfico como que se pierden, ¿no?, en la mente. Ahora os pongo el gráfico. A ver. Aquí lo tenemos. ¿Lo veis bien, no? Bueno, como veis, el pico lo tenemos en el ciberodio, en las redes sociales, que es donde la gente joven, por perfil, si hablamos de edades, es donde tiene, digamos, bueno, no solo gente joven desde una perspectiva muy absoluta, ¿no?, sino, bueno, grupos organizados también, de extrema derecha, que utilizan las redes sociales de manera organizada. Y luego el segundo pico más importante es el tema del hijab, del velo, por la visibilidad que supone. Bueno, y luego el tema de los lugares de culto también, ¿no?, con la oposición vecinal para la apertura de nuevos centros de culto, etc. Bueno, hay un dato relevante. Yo es que, como he vivido muchos años en Francia, me gusta ir comparando a ver la evolución con otros países, y hay un informe también en Francia del Observatorio contra la Islamofobia. Y bueno, no curiosamente, hay que constatar, más bien, no es que sea curioso, que cada vez que ha habido un atentado terrorista o que ha habido una inflación de noticias en los medios de comunicación sobre el tema del radicalismo, bueno, por ponerle una palabra rápida, hay un pico en las agresiones. O sea, hay una causa-efecto inmediata. Ahora lo veréis también por meses. Coincide que cuando hay un pico, bueno, esto es por comunidad autónoma, por provincia, perdón. Cuando hay un pico, normalmente pues, te preguntas, bueno, ¿qué debió pasar el mes anterior para que haya ese pico, ¿no? Y coincide. En el caso del atentado en el Bataclan, el mes siguiente, eso creo que fue en noviembre de 2015, pues el mes siguiente, en diciembre, hay un pico brutal de casos de agresiones de islamofobia, de delitos de odio. Y por primera vez, en 2015, en Francia, en la tipología de delitos de odio contra la población musulmana o colectivo musulmán, había pasado a ser agresión física. Fijaros que en el caso del Estado español no hay agresiones físicas, por lo menos registradas, ¿no? O sea, hay ciberodio, bueno, el tema del hijab quizás sí, ¿no? Pues arrancar el hijab o insultar,
pero no agresión, me refiero a una paliza literalmente, ¿no? A palizar a la gente en la calle. Y por primera vez esa tipología en Francia ha pasado a ser la primera frente a la agresión verbal, o sea, se ha aumentado el grado de agresividad. Y bueno, como veis por provincia, evidentemente donde hay mayor concentración de población musulmana, que suele coincidir en el caso español con inmigrante, aunque no siempre la inmigración y la población musulmana coinciden, pero en este caso sí, pues hay también mayores casos de islamofobia, evidentemente. Bueno, no me voy a entretener con voy a ir directamente con las conclusiones, porque este es un informe que podéis descargar en Internet y si queréis ver con más detalle las cifras, pues hay 141 páginas, eso se llama Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, y podéis descargarlo online. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe? Bueno, se destacan 5 conclusiones. La islamofobia de género, se consolida el incremento de la islamofobia de género, hay 59 incidentes que como mínimo han afectado a más de 199 mujeres. Es decir, por el hecho de ser mujeres musulmanas, ya digo, por identificarlas con el hecho de llevar hijab. El tema del ciberodio, se constata una gran proliferación de mensajes islamófobos en Internet, particularmente en las redes sociales. El discurso de odio, continúa el aumento del odio islamófobo en el discurso institucional de partidos políticos y otras organizaciones. También hay un pico durante las campañas electorales con el uso político del discurso de odio. Aparecen casos de islamofobia contra menores, en 2015 ya empieza a aparecer, incluidas las agresiones y el acoso escolar por causas religiosas contra alumnos musulmanes. Y una última conclusión, otra nueva tendencia ha sido la islamofobia derivada de la crisis humanitaria y la posibilidad de la llegada de refugiados. Bueno, yo, a ver, ¿cómo voy de tiempo? Seguro que fatal. 10 minutos. A ver, elijo. Tenía un pequeño vídeo que dura 3 minutos. 10, 15, venga. Bueno, voy eligiendo. Yo ya lo he dicho al principio, que era como misión imposible querer abordar. Bueno, quizás si veo que me da tiempo son 3 minutitos y luego en lugar de hacer la reflexión yo, pues la hacemos si queréis en el debate y así gano un poquito de tiempo. Bueno, antes de abordar esa cuestión que apunta el vídeo que os quería pasar, otra reflexión importante, aparte de estas cuestiones de la islamofobia, es el propio marco legal que tenemos en el Estado español. Y para que os hagáis una idea, el colectivo musulmán, desde el Estado español, desde la Administración española, decide que el que es musulmán se ha reconocido legalmente si está registrado en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, dependiente del registro central, no autonómico. Ese registro, las entidades, federaciones, comunidades que se registran en ese registro están al amparo del Acuerdo de Cooperación de 1992 que se firmó en ese año entre el Estado español y, yo siempre digo, y los interlocutores, que no representantes, que es una palabra que creo que hay que insistir, puesto que nadie los ha elegido democráticamente. Pues ese acuerdo de cooperación que se nos vendió a nivel europeo como la vanguardia del modelo inclusivo y el respeto de los derechos de los musulmanes, puesto que se contempla, voy muy rápido por el tiempo, se contempla una serie de artículos que recogen unos derechos. Ese acuerdo de cooperación tiene rango de ley, no es que sea una mera circular interna, sino que tiene rango de ley, puesto que fue firmado por el rey y validado por las instituciones políticas. Pues recoge derechos como el tener profesorado de religión islámica en las escuelas, menús halal en los comedores, enterramiento según rito musulmán, el patrimonio islámico español no puede ser destruido, etcétera, o modificado sin el consentimiento de las instituciones musulmanas, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos artículos, ¿no? Ahora, con la mirada puesta en el tiempo, desde el año 1992, podemos decir y afirmar que prácticamente no se ha cumplido nada de ese acuerdo. Entonces, el problema de ese acuerdo, yo que incluso he sido miembro de la Comisión Islámica de España, en la Comisión de Formación, o sea que mi experiencia desde dentro,
he salido de esa comisión convencida de que lo que hay que hacer es romper el acuerdo de cooperación con el Estado y que las comunidades musulmanas dejen de estar bajo ese paraguas y que estén bajo el paraguas de la ciudadanía. La Constitución española y la libertad religiosa, de derecho a la libertad religiosa, y ya está. No es necesario ese marco legal que separa a los musulmanes del resto de los ciudadanos. Y porque a largo plazo este acuerdo de cooperación creo que ha sido contraproducente, ha encerrado a la ciudadanía en un juego identitario que no solo no ha favorecido su inclusión, sino que ha reforzado un sistema piramidal no democrático. No hay ni una sola mujer presidenta de una federación ni de una comunidad, comunidad religiosa sí, la mía, Junta Islámica, que está presidida por Isabel Romero y yo vicepresidenta. O sea, somos la excepción dentro de este mundo federativo. Y son las propias administraciones públicas las que han alimentado el discurso identitario religioso al reconocer únicamente a aquellas entidades registradas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, como decía. Bueno, las claves de cara al futuro pasan por disponer de un marco legal que respete los derechos humanos y que no criminalice a las personas inmigrantes. Entre otras medidas inmediatas, es necesario que se cierren los CIES, los centros de internamiento, como he anticipado antes, romper el acuerdo de cooperación y trabajar desde un marco legal superior, como es el de la Constitución española, con un desarrollo específico de la Ley de Libertad Religiosa, abogar por un modelo inclusivo en el que el colectivo inmigrante no sea utilizado como arma política según los distintos intereses partidistas. Estamos cansados de que el gobierno autonómico, central o el que sea de turno nos utilice como moneda de cambio y que solo se firmen acuerdos en función del número de votos. Si eres un colectivo potente porque tienes detrás a muchos fieles, firmarán convenios, más allá de que tengan una postura democrática o de defensa de los derechos humanos o por la igualdad, eso no interesa, sino que solo se mira el número de personas que hay detrás. Y si eres un colectivo minoritario, pues no interesa, aunque defiendas esa postura más inclusiva. Y por último, entender que no hay ningún dilema entre la lucha contra el machismo y la lucha contra el racismo. Yo creo que desde las corrientes feministas tenemos que entender que las opresiones están interconectadas y no tenemos que elegir entre una y otra, sino que las unas se alimentan de las otras, ¿no? Y tiene que ser un frente común para no entrar en esa especie de cotos privados que hacen que nos separemos. ¿Voy bien para los 3 minutos del vídeo o fatal? Venga. Bueno, es un vídeo en catalán, me disculpo. Yo luego, si queréis, lo traduciré la parte del periodista, pero las personas que hablan en castellano. O sea, y como son solo 3 minutos, a ver si tengo internet, y os lo comento. Es una noticia muy reciente de un colectivo de mujeres musulmanas de Vilafranca del Penedès, a las que la asociación que gestiona la mezquita de Vilafranca han expulsado. Y ellas están quejándose por esta cuestión y han utilizado los medios de comunicación después de muchos años de llevarlo en silencio. Y ahora veréis, me interesa sobre todo los valores y el discurso en el que se apoyan para defender el empoderamiento de las mujeres dentro de esta mezquita. Y luego lo debatimos porque ya no hay más tiempo y no me quiero comer el tiempo de los demás. A ver si en Google... No sé si tengo internet, voy a ver. A ver, el título lo voy a encontrar ya. A ver. Es que lo tengo en el móvil, pero... No sé si habrá... Perdonad, voy. Yo creo que por este título, musulmán... Aquí. Se titula Las mujeres musulmanas de Vilafranca se rebelan. No llega a 3 minutos, prometido, que lo he mirado antes. A ver.
Ay, Dios mío. Cuando queremos que vaya todo rápido, iba peor. Bueno, si queréis, propongo otra cosa. Haces tu intervención y antes de empezar el debate lo pongo y así la cuestión técnica la solvento para no entreteneros más. Lo siento por la cuestión técnica. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Y como os decía antes, damos ahora paso a Izaskun Sáez de la Fuente, que nos va a hablar sobre los retos de la diversidad cultural y religiosa, claves de cara al futuro desde la mirada de Euskadi. Bueno, yo voy a intentar también ceñirme al tiempo para que luego podamos tener margen para el debate. Algunas de las cuestiones que apuntaba Natalia creo que pueden quedar reflejadas de alguna manera en este primer texto que coloco aquí y que aparece también, tenéis a vuestra disposición en los astras de las jornadas. No fue el muro el que creó el campamento, fue más bien la estrategia y la realidad de atrincheramiento lo que llevó a la construcción del muro. Yo creo que es muy importante diferenciar entre lo que sería el proceso de inmigración, como ha señalado antes Natalia, y lo que hablamos de gestión de la diversidad cultural y religiosa. Evidentemente, en nuestro caso, yo me voy a centrar en el País Vasco, en nuestro caso sí que es cierto que el crecimiento de la inmigración a partir de finales de los años 90 supuso y supone, de hecho, una diversificación del panorama cultural y religioso pues muy intensa en relación a la presencia de confesiones religiosas minoritarias en décadas anteriores, pero aún así yo creo que esa diferenciación es importante. En cualquier caso, tanto si hablamos de la inmigración como si hablamos también del ejercicio del pluralismo religioso, nos daremos cuenta que en la opinión pública ciudadana, y daré también algunos datos, ambas cosas se entremezclan y en situaciones como las que estamos viviendo en los contextos políticos actuales marcados por el crecimiento del racismo y de la islamofobia, lo que prolifera es la construcción precisamente de muros. Y no son solamente muros físicos, sino que, como digo, son los muros mentales que se van generando, que van calando en la ciudadanía, lo que de alguna manera alimenta a su vez los muros físicos. Por eso creo que podía ejemplificar bien esta expresión, este punto de partida para poder arrancar. Así como Natalia se ha presentado como una activista y evidentemente tiene un currículum que lo avala claramente, yo voy a hacer una reflexión más desde mi trabajo en el ámbito de la sociología de la religión y de la ciencia política y, por lo tanto, desde el ámbito académico, pero creo que pueden ser un buen complemento para que luego podamos tener un debate al respecto. El esquema que yo voy a seguir va a ser el siguiente. Yo me voy a centrar exclusivamente en Euskadi, aunque muchas de las cuestiones que aquí planteemos también puedan ser extrapolables a España y probablemente a otros países de nuestro entorno. Y yo he hecho, diríamos, un diagnóstico de la sociedad vasca en términos de Euskadi, una sociedad secularizada y plural, crecientemente plural. Otra cosa es cómo contrastan los discursos y las prácticas acerca de lo que entendemos por ser una sociedad secularizada y por ser una sociedad plural. Hay muchas polémicas que se plantean en torno a cómo podemos convivir en esa pluralidad. Yo he elegido dos, que yo creo que son sangrantes y que de alguna manera también Natalia ha reflejado en algunos casos, y que están entremezclados, o sea, no se pueden separar, pero yo a efectos de análisis he intentado caracterizar cada una de ellas de manera separada, que sería el tema del acceso de las diferentes comunidades que representan a las minorías religiosas, más que representan, que muchas veces son interlocutores y no tanto representantes, para acceder a centros de culto. Y el segundo elemento, que está también presente en nuestras calles, pero que yo creo que está muy alimentado también por los medios de comunicación. Y a mí, cuando ayer me preguntaban sobre este tema, yo decía que todos tenemos responsabilidad en que las cosas se gestionen adecuadamente desde el punto de vista de la gestión de la pluralidad cultural y religiosa, pero yo creo que los medios de comunicación tienen un papel muy importante que cumplir para evitar la proliferación de estereotipos y prejuicios en un contexto como en el que estamos y en relación al velo islámico especialmente. Bueno, y luego voy a intentar, si me da tiempo, si no, lo podemos utilizar también en el debate, dar unas claves ético-políticas que vayan más allá de las polémicas concretas y que nos pueden ayudar a reflexionar. Yo no voy a dar tampoco respuestas cerradas, puede parecer que en algunos momentos soy categórica, pero es mi tono, no es tampoco un afán de imponer mis propias reflexiones, pero sí vetas, diríamos, a partir de las cuales podríamos seguir hablando y podríamos seguir reflexionando. ¿Qué nos encontramos en Euskadi? Bueno, pues nos encontramos evidentemente con un País Vasco, por un lado, que durante la década, lo que se llama la década prodigiosa de la inmigración, que coincide con un enorme crecimiento económico,
bueno, pues la población inmigrante pasa de ser muy pequeñita, o sea, de no tener prácticamente peso, a crecer, y llega la crisis y, como suele ser habitual, empieza a decrecer otra vez. Pero nos encontramos ahora, en el año 2016, con un nuevo incremento, más pequeñito que en los momentos más exponenciales del crecimiento económico. De nuevo, tanto en el País Vasco como en alguna otra comunidad autónoma, los flujos empiezan a crecer y se empiezan además a diversificar. Las series históricas que se manejan en los barómetros que demuestran que mayoritariamente la población vasca tiene una visión asimilacionista de la integración, que está muy ligada a la perspectiva utilitarista sobre los vaivenes del mercado de trabajo. Es decir, si hay trabajo y nos sobra, bien, si no, por favor, que no vengan. Y además, tenemos claramente cualquier dato que manejemos, cualquier estadística o cualquier informe nos demuestra que también en eso de que vengan hay clases. Y quienes trabajamos o hemos estudiado sobre el tema de la inmigración nos damos cuenta de que no todos los colectivos son valorados de la misma manera. Incluso, aunque en todos esos colectivos coincida que son inmigrantes económicos y se aplique más, no tanto la lógica. Yo creo que no conviene separar toda la reflexión que hoy hagamos sobre la diversidad cultural y religiosa de la infraestructura económica. En esto soy un poco yo marxista, no separar ambas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que muchas veces, bajo el paraguas de esos delitos de odio y de xenofobia, existe otra cuestión que es muy importante. Y yo para esto me remito a Adela Cortina cuando dice que lo que prolifera en nuestras sociedades satisfechas, más que la xenofobia o el racismo, es muchas veces la aporofobia, también el tema de la inmigración, el odio al pobre y el odio a aquel que de alguna manera puede poner en cuestión nuestro estilo de vida sin minusvalorar lo que hemos dicho anteriormente. Bueno. No solamente desde el punto de vista de la inmigración, luego ya digo, lo relacionaré con la diversidad cultural y religiosa, no solamente hay problemas entre autóctonos e inmigrantes, porque a veces se dice los compartimentos estancos son estos, no necesariamente, los hay, pero también los datos demuestran que existen problemas de relaciones interétnicas, de relaciones de mestizaje cultural y religiosa entre los diferentes grupos étnicos procedentes de diferentes países, donde se subrayan también los rasgos estigmatizadores de unos y de otros, La gestión de esa diversidad cultural y religiosa acontece además en un contexto que está marcado por un profundo proceso de secularización de la sociedad vasca. Expertos en sociología de la religión utilizan una expresión que es la de vivimos en una sociedad de secularización cada vez más secularizada. Y eso hay datos que lo demuestran. Si utilizamos, por ejemplo, el último sociómetro, publicado por el Gobierno vasco allá por primavera de 2016, lo que nos decía era que la mitad de los vascos se consideraban católicos, casi un tercio menos que hace 2 décadas. Si analizamos la práctica religiosa, el desplome es brutal y para 7 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas vascas la religión no es importante para nada en sus vidas. La sobrepolitización de nuestro entorno y la percepción social de lo religioso como fuente de conflictos, como sinónimo de intolerancia, hace que de alguna manera se alimente esa especie de alergia a cualquier presencia pública de lo religioso, a que aumente el discurso de, bueno, esto lo vives en tu vida privada y punto pelota, cada uno que lo haga en su hábitat particular, y que no haya ningún tipo de intervención de comunidades religiosas en el ámbito público o en el ámbito político. Pero si tenemos que hablar de que en la sociedad en general nos enfrentamos a ese fenómeno de secularización muy secularizada, en el caso de los jóvenes, autores y autoras, una autora francesa como es Daniel Gerbier dice que hablaríamos ya de exculturación, en el sentido de que la cultura está perdiendo poco a poco, sin darnos cuenta, pues los matices, no estoy haciendo una valoración, sino simplemente una descripción, religiosos o cristianos que tradicionalmente habían caracterizado a una mayoría del grueso de la sociedad. Los datos revelan entonces la intensificación de la diversidad religiosa, pero estamos hablando de que en Euskadi se declaran pertenecientes a otros grupos distintos del católico un 6% de la población. Esto de la invasión también es un poco un mito, efectivamente, bastante alimentado también por los medios de comunicación. Entonces, pero sí que es verdad que poco a poco en estos últimos años, en estas últimas décadas, hemos empezado a visibilizar en nuestras calles la presencia de personas, más que antes evidentemente, que llevan a cabo formas de vivir su fe y formas de vivir su cultura distintas a las que tradicionalmente estábamos acostumbrados, y que en muchas de esas personas y en muchos de esos grupos la centralidad de lo religioso es mucho mayor que la que, como hemos descrito, se da en la población tradicionalmente autóctona.
Muchas veces a mí me han preguntado si creo que eso significa que va a haber una especie, diríamos, de vuelta atrás. Y entonces, si dentro de 20 o 30 años, que era lo que nos preguntabais antes de venir a esta sesión, pues bueno, vamos a ser todos muy religiosos. Pues yo, sinceramente, creo que no va a ser así. Creo que el proceso de secularización es estructural, pero eso no quita para que seamos capaces de gestionar en las condiciones adecuadas esa diversidad cultural y religiosa. Desde el punto de vista de la opinión pública, cuando nos enfrentamos no solamente a que la opinión pública mayoritariamente ya no es religiosa, había que ver qué piensan ellos de cómo se debería gestionar la diversidad. Bueno, pues se defienden los principios de la neutralidad y de la no intervención. La neutralidad y la no intervención en cuestiones políticas y en cuestiones públicas, y que además, como he dicho antes, lo religioso pertenece en exclusiva a la esfera privada. De tal manera que hay una cierta también alergia, diría yo, a la potenciación de las relaciones entre los interlocutores políticos y los que en este momento podría haber en el ámbito religioso, porque consideran que de alguna manera es algo que debe partir del propio tejido civil y que no tiene que afectar, por ejemplo, pues a la distribución de recursos económicos, etcétera, etcétera. Esos principios de neutralidad y esos principios de no intervención se combinan con una indiferencia cotidiana, ¿no? Bueno, se suele decir que me da igual lo que hagan, que cada uno crea lo que quiera, y hacia las prácticas religiosas de las diferentes comunidades, convencidos, y eso también los datos lo dicen, de que en la mayoría de los casos no se pone en peligro con ello el estilo de vida de Euskadi. Pero sí es cierto, y cuando entremos en las polémicas abiertas, como por ejemplo el acceso a los espacios de culto, esa defensa de la tolerancia, entre comillas, en la teoría, no es tanto en la práctica, ¿no? Y sobre todo si nos estamos refiriendo, como diremos después, a la apertura de mezquitas. Desde ese punto de vista, entrando ya, como digo, en las polémicas, y antes de ir a las polémicas concretas, me gustaría subrayar que muchas veces no somos conscientes, insistiendo en que vivimos en una sociedad secularizada, de que a pesar de que las creencias tradicionales vinculadas al imaginario católico en principio hayan perdido bastante peso, el imaginario colectivo sigue un poco presa de eso. Es decir, cuando hablamos de la distribución del tiempo y el espacio, cuando hablamos de las costumbres alimenticias, cuando hablamos de la vestimenta, cuando hablamos de todas estas cuestiones, sin darnos cuenta muchas veces, incluso cuando entramos en interlocución con personas que pertenecen a otros credos, estamos de alguna manera presuponiendo que todos tienen que ser iguales a nosotros o iguales a los que la mayoría de la población teóricamente se comporta. Investigaciones recientes, y yo en este caso quiero reivindicar un poquito el papel que, por ejemplo, en el contexto vasco ha desempeñado el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, tanto la opinión pública como también las instituciones tienden de alguna manera a percibir el pluralismo religioso, y en esto yo creo que lo ha dicho bastante claro Natalia, como algo ligado a la inmigración y no a la garantía de derechos que son fundamentales, que son de primera generación. Y muchas veces eso de alguna manera limita en la práctica qué gestiones se pueden llevar a cabo para precisamente resolver esos nudos que imposibilitan el ejercicio de derechos fundamentales. Entrevistas que se han hecho también a técnicos de los ayuntamientos, a funcionarios y no solo a algunos de los interlocutores de las comunidades religiosas, pues de alguna manera detectan esa falla. A veces es por desconocimiento, a veces es por falta de interlocución y a veces también porque no queremos problemas. Entonces se responde a golpe de caso o de problemática concreta, pero no se aborda desde una perspectiva global e integradora de lo que está sucediendo. Yo quería hacerme la pregunta sobre el alcance de las polémicas abiertas que vamos a ver, contrastándola un poco con cuál es el panorama institucional formal en el que nos movemos. Si nosotros nos preguntamos hoy en día si el Ejecutivo vasco y las diferentes administraciones tienen algún tipo de pensamiento sobre este asunto, bueno, pues tú vas, revisas en Internet y dices, hombre, en el año 2015 hubo una declaración, el año pasado, una declaración institucional del Ejecutivo vasco sobre la convivencia intercultural, lo tenéis ahí, interreligiosa, en una sociedad plural, integrada e integradora. En principio esto suena bien, en principio, ¿no? Entonces ahí aparecen elementos fundamentales relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, aparece el tema de la libertad religiosa, se subraya que la libertad religiosa no significa que yo no me entrometo en si ella cree o no cree, sino que pongo las condiciones adecuadas
para que se pueda desarrollar en la práctica el derecho a la libertad religiosa, y eso tiene mucho mayor alcance de lo que habitualmente se piensa. Y si además tenemos en cuenta lo que sucede en el ámbito municipal, nos encontraríamos, por ejemplo, con la vinculación de 3 municipios vascos, que son Bilbao, San Sebastián y Guecho, a la red española de ciudades interculturales, donde, por cierto, hay poquitas, no pensemos que están aquí todos los municipios de España, ni mucho menos. Y esa red de ciudades está a su vez vinculada a la firma de la Carta Europea de Derechos Humanos de la Ciudad, en donde se subraya precisamente la necesidad de poner las condiciones adecuadas y de remover los obstáculos que se oponen al ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Pero bueno, si esto lo contrastamos, este marco tan interesante, que en principio suena bien, con lo que sucede en la práctica, pues igual tenemos algunas dudas de si a corto o medio plazo precisamente podemos hablar de desarrollo de la gestión de la diversidad cultural y religiosa. Sobre el tema de los centros de culto, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Sobre el tema de la disponibilidad de centros de culto, lo primero que tenéis ahí puesto en la transparencia es que la normativa es poco clara y está abierta a múltiples interpretaciones. Quizá en el fondo de todo esto es que no sé hasta qué punto somos conscientes, la ciudadanía, las instituciones, las diferentes instancias de la administración pública, en que toda comunidad religiosa necesita disponer de espacios físicos donde encontrarse, donde realizar las funciones simbólicas, litúrgicas, espirituales, formativas, relacionales, materiales, etcétera, y también de interlocución con el tejido civil, para ahí hacer esos procesos que no sean solo de conocimiento, sino de reconocimiento del otro, que no es lo mismo. Por eso esta es una de las principales demandas, que si hacemos un análisis de los principales informes que se han desarrollado en el País Vasco, cursan las comunidades minoritarias en el país, ¿no? Os decía que es la normativa de la que se dispone, es una normativa poco clara y que está abierta a múltiples interpretaciones, y eso hace que muchas veces durante los últimos años, cuando ha habido que aplicarla, pues se hayan utilizado criterios que a veces generan verdaderos agravios comparativos. Se les exige una serie de condiciones, a veces de seguridad, de acceso, de servicios que tienen más que ver con una sala de fiestas que, por ejemplo, con una mezquita o con un oratorio, ¿no? Por ejemplo. Pero también puede ocurrir que, si nos hemos encontrado con casos o problemáticas concretas en determinados barrios o en determinados municipios, como ha ocurrido en el País Vasco, en el caso de Bilbao y Vitoria, pues digamos, ¿qué hacemos? Modificamos el plan de ordenación urbana y hacemos lo posible para que los vecinos no se incomoden. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2013 en el caso de Bilbao, que esto provocó, evidentemente, la reacción en contra de las comunidades religiosas, porque veían que eso constituía un serio riesgo, porque relegaba a las comunidades a la segregación territorial y social y, por lo tanto, a su invisibilidad y a no poder estar en las mismas condiciones que la religión mayoritaria, es decir, la Iglesia Católica. También, además, percibían el riesgo de que otros municipios pudiesen hacer lo mismo, y aquellos municipios más proclives a asumir la gestión de la diversidad religiosa en condiciones adecuadas tenían miedo de que al final pues todo se pudiese concentrar en zonas muy próximas a ellos mismos. Los discursos de los que hemos hablado sobre la opinión pública, de que teóricamente se avala, se defiende la diversidad, colisionan un poco con la práctica, pero si nos fijamos ya en si preguntamos a las personas, bueno, ¿cómo reaccionarían ustedes si les van a poner una mezquita debajo de su casa? Pues entonces se aplica la lógica NIMBY, ¿no? La de no en mi patio trasero. Póngalo allí como la incineradora, póngamela en otro barrio, póngamela, ser posible, en otro municipio, pero no en mi casa. Y no ocurre solamente con las mezquitas, ocurre también con la Iglesia evangélica, especialmente en lo que se refiere a la minoría gitana, ¿no? Bueno, pues en todos estos casos nos encontramos con estas situaciones, y en el caso de las mezquitas, además, porque se abundan en esos estereotipos, como digo, alimentados en casos concretos, amplificados mediáticamente a través de los medios de comunicación. Bueno, porque ¿qué pasaría si nos instala la mezquita? ¿Qué supondría desde el punto de vista de atracción de musulmanes de otros entornos geográficos? ¿Qué pasaría? ¿Me van a transformar todo el barrio porque van a venir aquí todos y van a crear sus propios comercios, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso creo que las circunstancias en las que estamos, en el caso concreto de Euskadi, creo que resulta imperativo, creo que resulta indispensable disponer de una política global para el conjunto del territorio vasco,
con su aparato normativo que otorgue seguridad jurídica y evite agravios comparativos y prácticas que directa o indirectamente son discriminatorias. A veces no son directamente, pero de forma solapada sí lo son. Durante la legislatura socialista se aprobó un anteproyecto de ley sobre el tema de los espacios de los centros de culto, que no llegó a ver la luz en su momento. Y ese anteproyecto fue recuperado por los autores del informe sobre gestión positiva de la diversidad religiosa, que fue presentado en la primavera de 2016 a instancias o por encargo de la Secretaría de Paz y Convivencia. Pero todavía estamos donde estamos. Existen ejemplos de buenas prácticas, de relaciones, por ejemplo, en nuestro caso, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Romana Ortodoxa, con algunos centros evangélicos, pero creo que esas buenas prácticas no pueden quedar solamente al albur de la buena voluntad de la gente, sino que tiene que haber la suficiente seguridad jurídica para que todos actuemos en las mismas condiciones. Bien, sobre el tema del velo islámico. Yo voy a intentar apuntar dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál es la realidad en Euskadi? Bueno, pues en la población vasca, si nos miramos un poco las encuestas de opinión pública, nos podemos percibir como hay una población que está dividida. O sea, hay un debate, evidentemente, también lo hay en España, hay un debate. Bien, no se valora de la misma manera si una mujer musulmana lleva un niqab o un burka que si lleva un hijab. En el caso del hijab, la opinión sigue fragmentada entre quienes tienen una posición más permisiva y quienes tienen una posición más restrictiva respecto a su uso en los espacios públicos, en los centros educativos o en la calle. Yo me voy a centrar un poco en las escuelas y lo que diría es que el uso del hijab se ha tendido a normalizar en los últimos años en los centros escolares. Incluso, si revisáis un poco hemeroteca de los últimos meses, podríamos ver cómo el Departamento de Educación envía una circular a los centros animando a hacer un planteamiento inclusivo de gestión de la diversidad. Y eso, de alguna manera, es una recomendación para que no haya ningún problema con que las alumnas porten el velo cuando entren en las aulas. Es una recomendación, pero que no tiene seguridad jurídica. Quiero decir, porque en esa misma circular aparece también la referencia a que si algún centro escolar no lo permite, no está realizando ningún incumplimiento legal, porque se encuentra amparada por determinada jurisprudencia, y citan cuál es, que no creo que haya que entrar en ello, incluida también desde el punto de vista exclusivamente de Euskadi, de la ley de la Escuela Pública Vasca, en donde se aboga por la autonomía de gestión de los centros, y el reglamento sobre derechos y deberes del alumno, que también funciona en el mismo sentido. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Algunas cosas las ha dicho muy bien Natalia. Yo creo que a esta cuestión, como a otras relacionadas con la gestión de la diversidad cultural y religiosa, le han dado una dimensión que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso afecta a la opinión pública, directa e indirectamente. Y voy a poner un ejemplo, que de alguna manera quizá nos pueda ayudar. O sea, son muy pocas las mujeres que en el País Vasco llevan el niqab o el burka. Lo que normalmente prolifera en nuestras calles, si es que nos fijamos un poquito, es el hijab, el velo corto, ¿no? Sí, lo entiendo. Bueno, hace poco, aproximadamente yo creo que fue un mes, a mí me llamó poderosamente la atención, en un periódico que es el de más amplia tirada en Euskadi, apareció el caso de una donostiarra de 17 años que se había topado con el veto del colegio porque no le dejaba cubrirse con el niqab, que deja a la vista, si no entiendo mal, los ojos, ¿no? Bueno, no solamente se desarrolló el reportaje a doble página en el periódico, sino que también aparecía prácticamente cubriendo la portada de rotativo. Entonces, ahí se desarrollaba un poco cuál era el papel de los diferentes interlocutores. El papel de las administraciones públicas. El Departamento de Educación subrayó que se aceptaba el velo, no se aceptaba el niqab o el burka, no por una cuestión, lo que subraya el Departamento estoy diciendo, no por una cuestión de atentado contra la diversidad religiosa, sino porque lo consideraban unas normas de convivencia e integración y de identificación de la persona. La chica de 17 años decía que había intentado entrar en diálogo con los profesores del centro, que en un principio parecía que estaban abiertos a la negociación, pero que al final, y en interlocución con los inspectores de educación, se decidió que no, que ese era el límite. Preguntando a los interlocutores, algunos de los interlocutores de la religión islámica en el País Vasco, tanto el representante de la Federación Islámica como otros, pues mantenía una postura bastante similar en este sentido al Departamento de Educación y además no ocultaban el malestar por una polémica que parecía que estaba en principio resuelta en las aulas con el uso del hijab. Voy a terminar ya. ¿Cuánto me queda? 9 minutos. Voy a terminar intentando ir más allá de ambas polémicas y lo voy a intentar hacer pues de la mano
de 3 autoras que a mí me gustan mucho. Voy a intentar ponerlas en diálogo, pero aplicando el diálogo yo. Seguramente si vosotros y vosotras las leéis, pues diréis, pues quizás ha hecho la aplicación que le ha parecido. Pues seguramente, esto también es subjetivo, ¿no? No necesariamente es objetivo. ¿Por qué me gustan estas 3 autoras? Fátima Mernissi, fallecida hace poco menos de un año, es una socióloga marroquí, que recibió además el premio Príncipe de Asturias, una mujer especialista en la exégesis coránica, me puede corregir Natalia si lo digo mal, y a mí me gusta por 2 cosas. Yo creo porque es una mujer que fomenta muchísimo el diálogo entre culturas y es una feminista convencida que ha luchado muchísimo por el empoderamiento, por la emancipación de las mujeres. En el caso de Celia Amorós, es una catedrática de filosofía política española y es una de las grandes representantes del feminismo de la igualdad en España, una mujer muy reconocida en los ámbitos académicos y también en el activismo social. Y Nancy Fraser es una filósofa estadounidense que ha dedicado mucho esfuerzo a lo largo de su vida en elaborar una teoría de la justicia que supere la dialéctica entre distribución y reconocimiento y que sea factible en términos de representación política en una sociedad crecientemente globalizada. ¿Cómo las pondría en diálogo? Bueno, pues en el caso de Fátima Mernissi, ella tiene, aparte de esa exégesis coránica, ella tiene 2 posiciones que yo creo que son convergentes sobre el tema, por ejemplo, del velo y de la situación de las mujeres en diferentes confesiones culturales y religiosas. Ella habla explícitamente del hijab y de lo que significa. Yo creo que se podría aplicar la lógica sobre el velo o sobre cualquier indumentaria de las mujeres en diferentes confesiones culturales y religiosas también al velo católico, al velo de las monjas, que muchas veces nos olvidamos porque actualmente la mayor parte de las monjas no lo llevan. Pero ¿qué significa desde el punto de vista de la concepción del cuerpo de las mujeres y de muchas veces la reducción de las mujeres a su sexualidad? Pero ella acompaña eso con un análisis a partir de una experiencia que tuvo en Estados Unidos. Ella fue a comprar una falda a una tienda y le dijeron que no había cosas de su talla. Entonces ella preguntó, perdón, ¿y por qué no? Pues, ¿usted qué talla tiene? Le dijo la talla y dijo, no, aquí no hay faldas por encima de la talla 38. Entonces yo eso, cuando lo leí, dije, hombre, el síndrome de la talla 38. Y muchas veces esto de alguna manera nos ayuda a desmontar algunos tópicos sobre la presunta libertad de la que gozamos las mujeres occidentales en relación a mujeres de otros lugares del planeta. Y eso quizá también es una llamada de atención para defender la pluralidad del feminismo y cómo hay diferentes maneras de llegar a la liberación y a la emancipación que no tienen que venir coartadas o condicionadas por nadie. En ese sentido, ¿qué nos aporta Celia Amorós? Celia Amorós defiende la necesidad de un canon feminista intercultural, que le ha costado a ella llegar a esa conclusión, también hay que decirlo. Bueno, pues defiende hoy en día un canon feminista intercultural que se tiene que nutrir, y de hecho ya lo hace, de diferentes contrastes culturales, de la presencia de las distintas cosmovisiones culturales y religiosas, cada una desde su propia gam, que lo cual quiere decir que no hay que defender el asimilacionismo, sino la búsqueda de espacios de diálogo y de encuentro. Y en el caso de Nancy Fraser, la recuperé a propósito de varios estudios que estuve leyendo sobre mujeres musulmanas en Euskadi que se quejaban, con razón creo yo, se quejaban de que muchas veces los debates en torno al ser de las mujeres pivotaban sobre la indumentaria y sobre el velo, pero les preocupaba a la gente muy poco el acceso a la educación o a un empleo con dignidad para poder salir adelante y poder ser libres y autónomas, nosotras y ellas, ¿no? Y entonces, a propósito de esto, si analizamos un poco la situación de las mujeres inmigrantes de matriz musulmana, nos encontramos con que, sobre todo aquellas que vienen por reagrupación familiar, viven un auténtico aislamiento migratorio, endógeno y exógeno. Y a veces se analiza solo desde la perspectiva endógena. No, es que no las dejan. No, es que no sé qué. No, pero es que no voy a contratar a una mujer musulmana que lleve ella porque da muy mala imagen. O sea, quiero decir, lo de exógeno y lo endógeno está íntimamente relacionado. Y en este sentido, Nancy Fraser subraya cómo casi a veces, sin darnos cuenta, conducimos a sectores completos de la sociedad, en este caso a las mujeres, a una situación de muerte política. Porque
a través de esos procesos de aislamiento, las convertimos en no personas desde el punto de vista de las demandas de redistribución, de reconocimiento y de representación política. Por lo tanto, podríamos hacer el paralelismo entre esa crítica que hace Nancy Fraser de la muerte política con lo que hace ya unos 60 años defendía Hannah Arendt sobre la pérdida del derecho a tener derechos. Y hay una cuestión que también Nancy Fraser subraya en uno de sus últimos libros sobre precisamente el tema del uso conservador y el uso revolucionario de los símbolos, ¿no? Y lo hace desde una doble perspectiva, desde la perspectiva intracultural y desde la perspectiva intercultural. Desde la perspectiva intracultural ella dice, hombre, tendemos a fijarnos mucho en el velo, no nos fijamos en otros símbolos, hacemos un multiculturalismo acrítico. ¿Qué pasa con las cruces, no? Yo soy católica y digo, hombre, pues tiene toda la razón. Si nosotros, yo soy feminista cristiana, está muy bien porque estamos en diálogo práctico en esta mesa. Y uno de los principales debates que ha habido en el feminismo cristiano desde hace muchísimos años es qué hacemos con la cruz. Entonces eso provocaba una fractura dentro del feminismo cristiano entre aquellas personas que habían redefinido el concepto de la cruz desde la perspectiva liberadora y de opción por los pobres, ¿no? Mientras que otras feministas cristianas decían, yo no puedo asumir la cruz porque durante siglos, no durante décadas, durante siglos, el uso de la cruz ha sido para las mujeres la identificación con los valores de sumisión y abnegación. Entonces, desde esa perspectiva podríamos asumir la tesis de Nancy Fraser, ¿no? Y desde la perspectiva intercultural, ella dice, ¿por qué no podemos utilizar los símbolos en clave de transformación? Y entonces yo establecí un paralelismo entre un caso concreto que salió en Barcelona, en Badalona, de una musulmana, no me acordará del nombre. Fátima Taleb. Eso es. Fátima Taleb, lo leí hace poco en un libro, que después precisamente de los atentados de París, de la sala Bataclan y demás, ella, pocos meses después, creo que 2 meses después, si no me equivoco, casó en el Ayuntamiento de Badalona a una pareja de gays. Y ella estaba estupenda con su hijab y su imagen entre los dos contrayentes se convirtió en trending topic en Cataluña. Y eso me ha recordado a mí a la imagen que yo vi cuando fui al Sínodo Europeo de Mujeres en el año 2003 y vi a una monja que entró, yo no la conocía, entró con pantalón vaquero, un jersey y la toca. Y digo, ¿quién es esta? Claro, yo con mucha menos edad decía, ¿esta pirada quién es? Y luego supe quién era y probablemente ahora le conoceréis, que es Teresa Forcades. Entonces, cuando entró dije, ¿pero esta? Y luego yo he visto la evolución de Teresa y he dicho, efectivamente, cómo se pueden usar los símbolos de manera conservadora y ser peligroso, evidentemente, para los derechos y la dignidad de las mujeres y de los derechos humanos en general, pero también en clave transformadora, más allá de los prejuicios con los que funcionamos. Muchas gracias. Bueno, mila esker a Natalia y a Izaskun por estas miradas que han hecho sobre la diversidad cultural y religiosa. Y bueno, a partir de aquí abrimos el debate. Tenemos 15 minutos hasta la hora del café, así que bueno, pues lo abrimos aquí ya. Hola, Egunon. Mi pregunta es para Natalia. Mi pregunta es para Natalia. Yo quería preguntarte si, salvando las distancias que hay entre los dos países, entre Francia y España, ¿tú crees muy descabellado que se podría dar una revuelta como las de Saint-Denis, como las de las Bellius francesas algún día aquí? ¿Se oye? No, es que no se hace. Hola, ¿se oye? ¿Quieres ponerte? Igual, tienes que apagar este, ¿no? ¿Hola? Sí, ahora, nada. A ver, poder
podría darse, evidentemente. A mí, además, justamente estaba en Francia, yo he sido durante más de 10 años profesora de bachillerato en la región de París y bueno, lo viví en el momento, ¿no? Fijaros, además, hay un dato bastante revelador, y es que de los jóvenes que se enrolan en el ejército antiislámico, que le llamo yo, bueno, o que se van a Siria, digamos, el número de jóvenes europeos, el mayor número provienen de Francia. Se ha querido presentar el modelo francés asimilacionista como el de mayor éxito en Europa y es un fracaso total, ¿no? No saben qué hacer exactamente, porque tengamos en cuenta que es un modelo centralista, además, que no ha respetado tampoco la diversidad lingüística ni tradicional de otra, o sea, está todo centrado en París, todo muy a través de la educación y de la escuela se ha homogeneizado mucho, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo un reportaje que hicieron en la televisión, en un tipo con la cámara, ¿no? Los periodistas, los reporteros, y fueron a entrevistar a los chavales jóvenes. De hecho, eran chicos de unos 13, 14 años, y los hermanos mayores de las barriadas eran los que intentaban mediar y decirles, bueno, calmaros, ¿no? Y bueno, no sé si sabéis un poco el antecedente del caso, pero hubo una incursión de la policía, una persecución, asesinaron a unos chavales jóvenes y eso fue lo que hizo prender la mecha, ¿no? Y sublevarse y bueno, hacer todo ese tipo de vandalismo, ¿no? Y eran los hermanos mayores, con unos 18 años más o menos, que intentaban calmar a estos jóvenes, y cuando fueron a entrevistar a los chicos y les preguntaron, dice, pero bueno, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué estáis tan enfadados? Y salían en la cámara con el DNI francés diciendo, somos franceses, ¿no? Muy enfadados, ¿no? Como encolerizados. Esa anécdota a mí lo que me llamaba la atención, porque no estaban hablando de nada del Islam ni reivindicando nada de su identidad, de derechos de libertad religiosa. Era una cuestión de la no aceptación del hecho de provenir de una barriada y de ser musulmanes, que no los consideraran franceses. O sea, eso era lo que estaban reclamando esos chicos, ¿no? El hecho de ser franceses. Fijaros cómo un modelo asimilacionista acaba siendo contraproducente y no acepta que si eres de un origen o si tienes un apellido, no eres francés, no eres considerado, legalmente sí, puesto que tenían el DNI y lo enseñaban a la cámara, pero no, digamos, la sociedad mayoritaria no los reconoce, ¿no? Y esto está produciendo, algunos de los factores, estoy simplificando, pero es uno de los factores determinantes por los cuales los jóvenes musulmanes en las barriadas, pues además de la precariedad laboral, etcétera, y los guetos, ¿no? Con los HLM, las viviendas de protección oficial, que se han convertido en ciudades enteras en las que solo viven colectivos, sobre todo musulmanes, ¿no? En los que, por cierto, no entran ni los bomberos ni la policía, son como ciudades aparte, ¿no? En las que incluso para los profesores, si te destinan a ese tipo de zonas, tienes una indemnización por zona de inseguridad, ¿no? Más o menos, como si te mandaran a la guerra. Bueno, y trasladado a tu pregunta, a ver, si se sigue el modelo francés, evidentemente no sería descabellado, ¿no? Pensar que sería algo probable. Lo que pasa que aquí hay bastantes diferencias. Cuando digo aquí me refiero al Estado español. Primero, la propia distribución por comunidad autónoma, ¿no? El hecho de que se respete la diversidad lingüística. En el caso de Cataluña, que es un poquito lo que conozco yo más porque soy de Barcelona, pues se ha utilizado también el tema de los nacionalismos para incentivar la identidad bereber, amasig, que es el colectivo más importante en Cataluña. No son árabes, son amasig, bereber, la mayoría del Rif, del norte del Magreb, y entonces han incentivado que las asociaciones amasig desarrollen su cultura, su identidad amasig, su lengua amasig, bueno, haciendo una identificación rápida, pues con el tema nacionalista, ¿no? Del catalán. Entonces, claro, eso es muy distinto a lo mejor de Andalucía, con su legado histórico, sus piedras, su gastronomía, sus leyendas, su folclore andalusí,
que ahí lo de que es que somos de cultura católica, pues estalla por completo, ¿no? Porque tenemos una mezquita plantada ahí en medio de Córdoba, que vengo de Córdoba ahora. Entonces, es muy distinto, ¿no? No podemos, yo creo que la propia idiosincrasia del Estado español, ¿no? Hace que todo sea más difícil de aplicar ese modelo, pero en el caso de que las políticas, las administraciones públicas sobre todo, ¿no? Porque yo creo que hay esa fractura entre la administración pública y la sociedad civil en la calle, es muy distinto, ¿no? Esa relación con los colectivos minoritarios, pues podría darse el caso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ya digo, las competencias además, como hay muchas autonomías que tienen las competencias transferidas, pues no, el impacto del gobierno central es menor que en Francia. Es que en Francia está todo centralizado y el modelo educativo, etcétera, es central, o sea, afecta a todo el territorio. Y aquí yo creo que se disemina, ¿no? Un poquito más por la propia estructura que tenemos aquí. Por cierto, una cosita, no os pongo el vídeo, yo os he dicho que os lo pondría porque es que nos vamos a comer el tiempo del debate, pero si queréis poner en internet, yo lo he puesto en catalán, pero si lo ponéis en español, las mujeres musulmanas de Vilafranca, yo creo que poniendo eso en noticias en Google os saldrá, y ahí han publicado un artículo en La Vanguardia, hay varios vídeos en la televisión a la carta de TV3, del canal catalán, y bueno, en resumidas cuentas, si queréis os leo solo la conclusión de lo que ellas dicen, del por qué. Claro que todo esto siempre tiene ese riesgo de que luego los medios de comunicación lo utilicen para reforzar los estereotipos. Mira cómo los hombres son machistas y oprimen a las mujeres, ¿no? Pero lo que ellas dicen cuando reivindican el hecho de que no las expulsen de la mezquita, porque toda la polémica viene porque ellas hacen cursos de castellano, de catalán, de árabe en la mezquita y les han dicho que eso en un lugar de culto no ha lugar, que se tienen que dedicar a rezar y punto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una oposición dentro del colectivo de la mezquita entre los hombres y las mujeres. Y después de muchos años de lucha han optado por hacerlo visible en los medios de comunicación, sabiendo el riesgo que eso conllevaba. Y es que instrumentalicen su caso y se le vuelva contra ellas. Porque muchas veces se nos acusa desde de las comunidades musulmanas de no denunciar por lo que sea, ¿no? Violencias, maltratos, etcétera, ¿no? Dice, es que no denunciáis lo suficiente, sois cómplices de esa situación porque no lo denunciáis. Pero pensar en que el colectivo ya está lo suficientemente estigmatizado y las mujeres se encuentran entre la espada y la pared, porque cuando van a denunciarlo, si no van bien asesoradas y utilizan los medios de comunicación, al final repercuten negativamente en la propia comunidad musulmana, que acaba, o sea, su caso personal acaba siendo usado para validar un estereotipo. Y entonces prefieren mantener el silencio y sufrir en silencio lo que les ocurra, no sé, en caso de divorcio, pues la custodia de los niños, la pensión alimenticia, el hecho de que se lleven a las niñas al país para casarlas con un primo, etcétera, etcétera, toda la casuística que podamos encontrarnos dentro de las relaciones familiares, y se encuentran con la disyuntiva de que si lo denuncian, imaginaros, si ellas tienen un hijo varón, ¿no? un chico, va a repercutir también negativamente sobre su propio hijo por el hecho de ser hombre, ¿no? Entonces se encuentran siempre con esa disyuntiva, y mientras no tengan espacios seguros donde denunciar y que no se use de manera sensacionalista y partidista, pues va a ser muy complicado que utilicen. Aunque dices, bueno, es que tú puedes ir a la policía, puedes ir a un piso de protección para mujeres maltratadas, tienen una serie de herramientas, pero no las van a usar, porque lo que están haciendo es proteger a su propia comunidad, en la que el foco de atención lo tienen puesto los medios de comunicación. Bueno, pues el discurso que ellas mantienen, dice la presidenta de la Asociación de Mujeres de Vilafranca, sobre lo que ellas dicen, ¿no? Hay primero una lucha de poder, porque dice quién representa a los musulmanes de Vilafranca. Los hombres dicen que las mujeres no las representan y las mujeres dicen que ellos no han sido votados democráticamente, ¿no? Y luego apelan a valores democráticos. No dicen, es que según el Corán, van a apelar a los valores democráticos. Van a decir, si no estamos de acuerdo con los representantes de la mezquita, hay que anticipar elecciones y votar.
hay que elegir a las personas que nos dirigen, que nos representan. O sea, han integrado los valores democráticos y dentro del seno de la comunidad no se va a hacer un discurso islamista, por ir rápido, sobre los derechos del Corán, ni en clave religiosa, sino en clave de valores democráticos y de derechos humanos. Ese es el discurso que tienen las mujeres. Y la respuesta que les dicen los hombres, ellos van a utilizar el discurso religioso de la, entre comillas, sharia, que una mujer no tiene derecho a irse de su casa sin el permiso del marido, y de hecho, dice en una entrevista, podéis leer en un periódico, le dice un hombre al periodista, pero así como por lo bajinis, ¿no? Para que en voz baja, le dice, es que desde que mi mujer está en la asociación ya no me hace caso, no me deja la cena y me va a costar el matrimonio, porque no me obedece, ¿no? Y ella, o sea, está evidenciando que el hecho de que participe en acciones sociales, eminentemente sociales, porque lo que reivindican de la mezquita no es solo y única y exclusivamente como lugar de culto, sino como lugar de socialización. Creo que se ha comentado antes, ¿no? Fijaros si son personas que las han extirpado de su tejido social de su país, en el que viven con vecinas, con primas, con tías, hay todo un tejido social, te arrancan de ahí, te meten en un pueblo por reagrupación familiar en el que no tienes relación ninguna. Van a llevar al niño al colegio y vuelven a su casa, encerradas todo el día si no trabajan o si no tienen papeles que les posibilite trabajar, y la mezquita se convierte en un lugar de socialización, en el que hacen además pues, talleres de cocina, de lo que sea. Y entonces los hombres les reprochan que se hayan mezclado en actividades con mujeres que no eran musulmanas, porque han salido de la mezquita y participan también en otras actividades que organizan otras asociaciones. Bueno, pues esa es la polémica que me hubiera interesado que visibilizarla, pero que no os quedéis con, vale, pues entonces los hombres son machistas y oprimen a las mujeres. A mí lo que me interesa, el foco en el que me interesa que nos fijemos es en el discurso que tienen las mujeres para defender su empoderamiento, ¿no? Y cómo esos valores democráticos están impregnadas de esos valores y los van a transmitir a sus hijos. Creo que ese es quizá lo más importante que os quería comentar. Amelia. Bueno, muchísimas gracias por las aportaciones que habéis hecho. Desde aquí estábamos comentando otra mirada desde la educación, que es el espacio donde también todo lo que habéis indicado pues toma cuerpo. Y bueno, en este momento entre los debates que existen está el de la asignatura de religión en los centros escolares. Por un lado está la cuestión de que no solo debemos cuidar aquellos aspectos que tienen que ver con las religiones diversas que están presentes en nuestra sociedad, sino que también hay que cuidar seguramente aspectos que tienen que ver con aquel alumnado, aquellas familias que en este momento indican que son agnósticas o que son ateas. En este momento tenemos lo que yo diría que es la imposición de la asignatura de religión en los centros escolares. En un estado como el nuestro, en las escuelas, que es aconfesional, las escuelas están obligadas a ofrecer la asignatura de religión católica. Y para aquellas personas, para aquel alumnado que no la elija, se tiene que ofrecer una alternativa. Es la religión católica y una alternativa. Si nadie la solicita, ese tiempo se invierte en otras actividades escolares, en otras materias, pero si hay un solo niño o una niña que elige la religión católica, todo el mundo estaría obligado a hacer la alternativa, con lo cual supondría una inversión de tiempo pues no deseada en esa asignatura. No hay que olvidar que son las confesiones, bueno, hay otras 3 religiones que tienen acuerdos con el Estado para poder dar clases de religión. Sobre cómo se gestiona esto también habría mucho que decir, evidentemente. Pero tampoco hay que olvidar que son las autoridades de esas confesiones religiosas que no han sido elegidas democráticamente. Me ha gustado lo de interlocutores. Quienes deciden esa diferencia entre interlocutores y representantes no han sido elegidos democráticamente y son esas autoridades las que deciden el currículum y qué personas están capacitadas para dar esas materias.
de manera que habría personas que, siendo creyentes en las diferentes confesiones, no se sentirán muy representadas ni por los currículums establecidos ni por las personas que las autoridades religiosas han decidido que son las que pueden dar esas materias. Y tenemos ahora mismo pues una red de escuela cristiana a la cual parece difícil, por ejemplo, enviar alumnado inmigrante que puede llegar en matrícula viva y que hay que distribuir entre diferentes centros, y que parece difícil enviar a una escuela cristiana un alumnado inmigrante, porque, entre otras cosas, en muchas escuelas cristianas no se ofrece la alternativa, solo se ofrece la religión cristiana. Yo creo que tenemos aquí un debate pues que sale de vez en cuando a la luz, que crea muchas incomodidades y que pone, yo creo que revela las contradicciones que tenemos en este terreno. No sé si me olvida algo, Joseba. Algo. Bueno, muchas cosas. Sí, lo único, si queréis también por tiempos, si hay alguna otra persona en la sala que quiera compartir alguna reflexión, si os parece, las vamos ya a agrupar y así nos contestáis y cerramos la sesión. Eskerrik asko, yo soy Jean de Biltzen. Me han encantado las intervenciones, muchas gracias. Al hilo de los comentarios de Natalia antes, es más una reflexión, no tengo muy bien elaborado, pero bueno, la quería compartir, ¿no? Sobre el dilema de lealtad de las mujeres en general, con diferentes causas que nos cruzan por todas partes. Aquí en este caso he explicado muy bien la postura de las mujeres musulmanas de si no denunciar casos de violencia y de desigualdad porque afecta a las representaciones negativas en general sobre la comunidad musulmana, ¿no? Yo quería un poco aportar también otros ejemplos de casos parecidos. Tenemos todo un recorrido con las feministas negras en el dilema de apoyar la causa, digamos, de la lucha por los derechos civiles, la comunidad negra, pero luego los derechos de las mujeres también ahí. Y un caso práctico fue en el asesinato de la mujer de O.J. Simpson. Cómo se posicionaron ahí, que también es un debate muy interesante de cómo nos vemos, ¿no? Entre esas diferentes lealtades, ¿no?, a las causas. También se ha visto en los procesos de descolonización de muchos países. La causa del país, pero la causa de las mujeres siempre hay que esperar y hay que esperar, nunca llega el momento. Yo creo que puede ser también experiencias desde las cuales podemos aprender las mujeres musulmanas que estamos aquí. Bueno, no soy musulmana, pero bueno, al final soy senegalesa y bueno, me veo muy identificada con mis hermanas, ¿no? Y yo creo que pueden ser ejemplos de otras trayectorias que nos pueden iluminar, ¿no?, para nuestras luchas también aquí. Eskerrik asko. Yo quería preguntarles, también a manera de reflexión, más bien cómo la religión llevada al espacio público puede unir, o sea, porque hemos hablado como de estas diferencias de cultos, diferencias religiosas, pero cómo puede unir a una población como Euskadi o el Estado español, etcétera. He escuchado cuando había, sobre todo a Andújar, hablando de feminismo. Yo he vivido muchos años, bueno, soy marroquí, llevo 25 años ahí, 25 años aquí. Yo he conocido el feminismo el que hubo en aquellos años. Hablaste de Fátima Bernese. Fátima Bernese fue, bueno, no fue mi profesora, pero fue en la misma facultad donde estudiaba. Fátima Bernese, cuando se murió, uno de que lleva la voz, cantante del salafismo marroquí, dijo: hemos sido injustos con ella, le hemos atacado sin leerle qué dice. Vale. Yo, por ejemplo, lo que veo es que no puede haber dos feminismos, uno para Occidente y uno para Oriente.
hace unos 10 años, cuando se iban a aprobar lo que era la muda buena, el Estatuto de la Mujer, hubo una manifestación de islamista de 1 millón de personas contra la mayoría de las mujeres, que iban contra una reforma que le beneficia a ellos. Yo creo que ese colectivo tiene que aclararse, tiene que enfrentar a ese. Los feministas de aquí se han enfrentado a la Iglesia, es así, pues la tarea es de ellos. No es que porque no denunció, para no afectar a la comunidad, para no. Hoy lo que estamos viviendo aquí son tiempos de islamismo, no es del Islam, es una cosa diferente. El musulmán, lo que el musulmán tiene una creencia con él, el Dios. El islamista se interesa por la comunidad, a ver si risa, a ver si no será. Ese es el problema que tenemos aquí. Bueno, con esto me acabo. Bueno, yo quería haceros una consulta también de ver cómo veis como herramienta integradora en la educación, sobre todo con los más pequeños y pequeñas, el euskera. Porque también aquí en el territorio es una herramienta integradora y ver cómo lo veis. Porque también dentro de la propia educación lo que también se observa es cómo se distribuye, ¿no?, la población inmigrante. Al final, si eres de origen latino, pues tienes un carácter, una religiosidad cristiana, por lo que tienes más fácil el poder irte o poder disponer una plaza en colegios concertados, mediante que igual vemos que los hijos e hijas de musulmanes pues van a centros públicos, ¿no? Que también es importante el contrastar la diversidad, ¿no? Como ayer a la tarde también veíamos en las jornadas que hay veces que vas a los centros educativos y hay la mayoría de plazas son de personas inmigrantes, ¿no? También el distribuir correctamente, no sé qué es correcto o no correcto, ¿no? Pero el ver cómo están distribuidos nuestros niños, ¿no? Los pequeños y las más pequeñas, en el sentido de bueno, trabajamos la diversidad, pero ¿cómo están diversificados, ¿no? ¿Están todos en un centro o por qué no pueden igual estar más divididos y disponer lo que también decían, ¿no? Yo soy cristiano y he cursado formación también por religión, pero también te pones a pensar y dices, ¿y si yo fuese de otra religión, no puedo tener esta misma oportunidad? Y era un poco eso. Vale, gracias. Bueno, estamos ya fuera de tiempo y bueno, pues a las dos, Natalia y Izaskun, sí vais contestando, pero bueno, tendréis que hacerlo de la manera, bueno, breve y no sé si 5 minutos podemos todavía robar del descanso, ¿sí? Vale, pues perfecto. Bueno, aquí se han planteado temas de un calado que no podemos resolver, daría para varias conferencias, sobre todo lo que habéis señalado vosotros dos de la presencia de la religión en las aulas. Es decir, he hablado de dos polémicas, pero me parece que esa también es muy significativa y que además no arranca del proceso de inmigración y de la diversidad cultural y religiosa, va mucho más allá, empieza desde el año 79 en que se firman los acuerdos parciales entre la Iglesia Católica y el Estado y queda una sensación de malestar por una amplia mayoría de la población que siente que eso no garantiza que estemos verdaderamente ante un Estado confesional. De todas maneras, yo diferenciaría entre Estado confesional y Estado laico. El Estado laico, propiamente dicho, es el Estado francés y el Estado confesional es el nuestro, ¿no? Dentro de ese marco, que uno evidentemente puede estar por impugnarlo, yo la primera y me declaro cristiana convencida, pero creo que no nos hace flaco favor, sinceramente. Pero aparte de eso, la traducción que tiene en el ámbito escolar, que es el tema de la presencia de la asignatura de religión, mi posición personal, ahora ya no lo estoy haciendo desde un punto de vista académico, sino en diálogo, en debate abierto con vosotros, como si estuviéramos tomando el café aquí. Yo creo que la religión, la enseñanza de la religión como confesión no debe realizarse en las escuelas. Esa es mi posición. Creo que lo más razonable sería, lo ideal, pero claro, no estamos tampoco en situación simétrica entre la religión católica y el resto de las confesiones, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero en una situación ideal, ¿cuál sería para mí la opción más razonable?
La declaración más razonable sería la presencia de una asignatura de Historia y Fenomenología del Hecho Religioso que presentase de manera crítica y comparada la evolución de los diferentes credos. Creo que sería lo razonable, lo adecuado, en una sociedad además que está crecientemente secularizada. Pero no hay que obviar las dificultades que tiene el contexto, ¿no? Eso no sé si te respondo a la pregunta, pero ese sería un poco mi planteamiento. Sobre el tema de las lealtades, me ha gustado muchísimo la expresión de las lealtades, y cuando estabas hablando me recordaba yo, igual es porque soy un poco pesada con esto de los libros y soy una ávida lectora, pero hay una autora que igual a alguno de vosotros os interesa, que se llama Alicia Puleo, que es una ecofeminista española, tiene una trayectoria muy interesante y tiene un libro que se titula Ecología y Género en Diálogo Interdisciplinar. Y diréis, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora? Pues sí tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Ella habla de las alianzas ruinosas. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Natalia, de que hay evidentemente dificultades, sobre todo cuando el colectivo sobre el cual se puede proyectar una mala imagen ya está estereotipado de por sí, pero también creo que si hacemos un análisis crítico de la evolución histórica de los feminismos, nos damos cuenta de hasta qué punto los feminismos en Occidente y en Oriente y en todos los lugares del planeta han sufrido lo que llamo yo, lo que llama Alicia Puleo, y yo asumo alianzas ruinosas. Has hablado de la lucha por los derechos civiles, el tema de la abolición de la esclavitud, el tema de la alianza con el socialismo y la emancipación de las mujeres, ¿cuándo? O sea, en ese sentido. No quiere decir con esto de que ni ella se ponga ni yo tampoco en la tesitura de decir olvidémonos de aliarnos con nadie, lo nuestro, no, pero que hay que tener cuidado y adoptar una perspectiva crítica que nos permita evitar que de nuevo caigamos con alianzas ruinosas. Sobre el tema de diferentes tipos de feminismos o un feminismo englobador, yo creo que lo que tenemos es que superar varios estereotipos. El primero de ellos es que todo el feminismo sea exactamente igual. Es decir, yo soy una defensora del feminismo de la igualdad, creo que el feminismo de la diferencia tiene elementos importantes, pero también creo que determinadas corrientes del feminismo de la diferencia pueden unirse en determinados casos a unos multiculturalismos acríticos que son lesivos para los derechos humanos y para los derechos de las mujeres. Pero sí que creo que lo que no podemos hacer desde el mundo occidental, que ha sido una postura bastante habitual y que yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de que no eso es así, que el feminismo no es el feminismo de las mujeres blancas, de clase media y con estudios académicos. El feminismo debe ser un proyecto de emancipación que permita integrar la pluralidad en una lucha común, que es la emancipación de las mujeres. Tú has hablado de la presencia de las mujeres dentro del islamismo. Yo en esto, igual soy un poco bruta, como buena vasca seguramente, pero es que el machismo también está en las mujeres. Shirin Ebadi, que fue Premio Nobel de la Paz, ella decía, además fue con ella para recibirlo y con un traje de chaqueta, también en un estilo yo creo que provocador, que a veces, no lo decía de manera taxativa, pero que a veces el machismo se puede transmitir como la hemofilia por vía materna. Entonces, quiero decir, con esto no estoy diciendo que eso sea lo habitual, pero que tenemos que ser conscientes de que no todas las mujeres estamos en el mismo esquema. Y lo mismo que hay que defender, que podamos ser plurales y podamos defender cosas distintas dentro de un sentir común de emancipación global de las mujeres, también nos podemos encontrar con mujeres que en muchas ocasiones actúan pues de una manera que verdaderamente es lesiva para los derechos humanos y para los derechos de las mujeres. Ya no quito más tiempo. Bueno, misión imposible. Digo que misión imposible porque son muchas preguntas, pero bueno, el tema de la ERI, la enseñanza religiosa islámica, yo además, como os comentaba, estaba trabajando, me refiero a colaborando en la Comisión Islámica de España para formar a los profesores de religión islámica, y nos hemos encontrado con todos los obstáculos habidos y por haber con las administraciones públicas por el tema de transferencia de competencias. Una simple experiencia que tuve yo con la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, fuimos a hablar con ella para ver si había voluntad política para que contrataran profesores de religión islámica en las escuelas públicas, y nos dijeron que no, radicalmente que no, que eso nunca pasaría. Y entonces, bueno, decíamos, bueno, pues entonces abogáis por esa asignatura confesional de historia de las religiones, es un proyecto que tiene desde la UNESCO Cataluña, etcétera.
Y entonces digo, bueno, eso significa, para que nosotros lo entendamos, si los padres y madres de alumnos musulmanes nos escriben o nos llaman y nos preguntan, les diremos, podrás elegir entre un listado de asignaturas confesionales y la asignatura aconfesional, o solamente para todos los alumnos va a haber una asignatura común aconfesional y no hay nada que elegir, porque todos tendréis un poco de cultura religiosa en el hecho religioso. Digo, entonces eso significa que si hay historia de las religiones vais a quitar la asignatura de religión católica. Pues la señora se levantó y se fue de la reunión. No me contestó, pero es que estábamos en elecciones, entonces no me podía contestar. Bueno, no me podía contestar, no podía, porque claro, para ellos les supone votos. No van a ir nunca contra la Iglesia Católica. Entonces, desde el colectivo musulmán se vive como una discriminación. Y nunca mejor dicho, y dejarme hacer la broma, o todos moros o todos cristianos. Yo abogo también por una asignatura confesional de historia de las religiones, pero si tiene que haber una asignatura confesional, pues que estén todas las que tienen un acuerdo, o sea, que están regidas bajo el acuerdo de cooperación. Y digo, puestos así, ya que es el marco legal, por lo menos vamos a formar a los formadores para estar seguros de lo que van a transmitir a esos niños, respete el marco legal, democrático, etcétera. Y les metimos un golazo a la Comisión Islámica de España, porque el último currículum que se ha aprobado está incluido en el currículum la igualdad de género dentro del Islam, que eso, vamos, hace unos años era impensable y lo hemos podido colar gracias a la presión de algunas mujeres que estamos por ahí. Bueno, el tema del feminismo, yo creo que tenemos un poco de amnesia histórica, ¿no? Porque cuando nos presentamos como referentes del feminismo y de los valores democráticos para otros países y otras culturas, si os acordáis de la historia reciente de España sobre el voto femenino, quienes se oponían al voto femenino no eran los movimientos de derechas, eran los republicanos. ¿Y cuál fue el argumento que utilizaron para decir que las mujeres no tenían que votar? Porque tenían demasiada influencia por la Iglesia Católica y no eran lo suficientemente lúcidas para tener un voto libre sin estar condicionadas por la Iglesia Católica. Pues es algo parecido que pasa con las mujeres musulmanas hoy en día. Se les dice que como están, no sé, que les han sorbido el cerebro y no tienen raciocinio como para decidir ellas solas lo que les conviene, y entonces hay que tener una mirada paternalista sobre ellas, porque, ¿no?, trasladando un poco y yendo un poquito rápido. Y quizá por último, lo que habéis comentado sobre si hay un feminismo occidental, oriental, bueno, entonces las feministas musulmanas que vivimos en Occidente, ¿de dónde somos, no? En ese esquema, ¿yo de qué cultura soy? ¿Dónde me ponen, no? ¿A mí dónde me tienen que enterrar, no? Y esas cosas. No hay un feminismo occidental y uno oriental, pero sí que hay contextos. No es lo mismo el black feminism, el feminismo negro, que las mujeres cristianas de la teología de la liberación, que el Opus Dei, que yo qué sé, que el Ku Klux Klan y que la Santa Inquisición, ¿no? ¿Todo eso es cristianismo? Bueno, a ver, ¿dónde nos situamos? ¿En qué época? ¿En qué país? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué marco legal? Etcétera, 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 ¿no? No hagamos una homogeneización al respecto. Una historiadora que os recomiendo que leáis, que se llama Margot Badran, y creo que ha publicado en Cátedra sobre feminismos en el Islam, su tesis principal, y a lo que ella concluye después de muchos años de estudios, es que cada vez hay más porosidad. No hay una distinción tan rígida sobre feministas islámicas que no islamistas, islámicas y feministas laicas musulmanas, sino que hay realmente una interacción, hay unas fronteras cada vez más difusas y se nutren mutuamente de estrategias. Según convenga, pues hay ciertas alianzas y quizá, bueno, habrá quien fomente la desunión, pues justamente para reforzar el patriarcado. Entonces, más allá de todas esas cuestiones, recordar que los valores feministas evidentemente se tienen que contextualizar y que no es lo mismo el feminismo institucional blanco que a lo mejor los colectivos LGTB. Y para cerrar, y ya último comentario, nunca adivinaréis, dentro del feminismo, digamos, mayoritario, evidentemente se posicionaron en contra del hijab y todo eso en Francia, y fueron los movimientos feministas los que apoyaron la prohibición del hijab en la escuela pública. Pero el único colectivo dentro del feminismo que apoyó y defendió a las chicas musulmanas para que llevaran el hijab fue el colectivo LGTB. Las lesbianas
El feminismo disidente, el más subversivo, el no institucional, es el que se ha posicionado a favor de la libertad de las mujeres para controlar sus cuerpos y que no sea el Estado el que controle sus cuerpos. Yo creo que ahí pues también tenemos una lección, ¿no?, que aprender. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Estamos fuera de tiempo. Para cualquier comentario y demás ya podéis hablar con ellas en el café. Volvemos, si os parece, vamos a robar a la siguiente sesión otros 10 minutos, o sea, a las 12 menos 20 empezamos la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Mila esker.